Bien, después de escuchar su intervención de falta de respeto a la ordenación constitucional, que se puede estar de acuerdo o no con una ley, pero hay que cumplirla, de deslegitimar órganos del calibre del Senado, pues creo que sería aplicable, ¿no?, a la forma que han tenido de comportarse. Porque muchas veces las respuestas ya las podemos saber de antemano, es que el gobierno no va a actuar, lo que queremos es un sí o un no, pero que se conteste. Lo que no puede ser es lo que han venido haciendo de manera reiterada. Antes hablaban del volumen de las preguntas que se han registrado en esta legislatura. Por mi parte he registrado 6.545. Y he de decir que no es la legislatura ni mucho menos que más preguntas hemos presentado. Y sé que son muchas, muchísimas. Y sé que la mayoría de ellas se contestan con un sí o con un no. Y que de esas, muchas se han contestado fuera de plazo. Y lo entiendo y lo asumo porque hemos estado en una situación como la que hemos estado de esta pandemia. Por ello, a pesar de que muchas de ellas se han presentado fuera de plazo, únicamente 186 se han convertido en preguntas orales. Y muchas de ellas luego se han retirado al ver que la respuesta que se ha dado ha sido correcta. Pero lo que no puede ser es que de manera sistemática por parte de ciertos ministerios no se conteste lo que se le pregunta. Porque no es una cuestión de tiempo. Contestar un sí o un no cuesta al mismo tiempo que contestar una respuesta que no tiene absolutamente nada que ver. Y esto lo que genera son más preguntas, porque cada vez que no se contesta lo que se ha preguntado, se vuelve a preguntar, se pide el amparo de la presidencia, se pone en reclamación. Y esto es una falta de respeto muy grave, no únicamente contra este senador, que representa a 439.000 personas del País Valencià, a nuestro grupo parlamentario, que representamos 2 millones de ciudadanos. Es una falta de respeto al propio Senado, una falta de respeto a los grupos que hicieron posible también que usted esté sentado donde está, porque si nuestros partidos políticos no hubieran votado a favor de la investidura de este gobierno, ustedes no estarían siendo gobierno. Y es una falta de respeto continua y constante. Yo sé que es muy difícil por parte de una Secretaría de Estado controlar todas las respuestas que se dan, pero es que son indecentes en la mayoría de casos. Voy a leer una que es la primera de las que están registradas. Urge que la Confederación Hidrográfica del Júcar efectúe un mantenimiento continuo del barranc de Chiva, en todo su tramo, especialmente en el término municipal de Catarroja. Por fin, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha empezado a actuar en el cauce, pero pedimos una actuación continua y programada, ya que la suciedad acumulada en el barranco puede afectar a la seguridad en las épocas de avenidas y de lluvias y acabar en el Parque Natural de la Albufera, por lo que es necesario tener el cauce en óptimo estado de mantenimiento. La pregunta es, ¿qué medida va a adoptar el Gobierno dentro de sus competencias para hacerlo posible? Esta pregunta nace después de visitar al alcalde de Catarroja y después de visitar la Albufera. ¿Qué responde el Gobierno? El concepto limpieza de cauces no aparece en la legislación de aguas. Esa es la respuesta que da el Gobierno. Y como esta, hay miles de respuestas que sean de este calibre. Y se lo puede aportar, sin ir más lejos, las que me contestó ayer el Gobierno. Le pregunto por hechos concretos y me responden cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y eso no puede ser. Eso tiene que poner usted algún tipo de filtro, porque lo que va a hacer es deteriorar la relación que tenemos los grupos que hemos hecho posible que exista este Gobierno. Aparte de estas, ¿no?, pues preguntas que versan sobre también el tema que hemos hablado antes de las tumbas de Alcalá Zamora, de Azaña, de Negrín y el mausoleo de Franco. Yo le hacía una serie de preguntas concretas, que la respuesta era sí o no, o dar los datos concretos, y ¿qué hacían ustedes? Retrotraer a una respuesta anterior que no decía absolutamente nada de lo que se le había preguntado. Preguntábamos medidas que había hecho el Gobierno para el retorno de las tumbas de dirigentes republicanos en el exilio. La respuesta genérica anterior a esta era que como hablábamos de tantas personas diferentes, que era difícil dar una respuesta, que hay unos que están fuera de España, otros dentro de España, eso ya lo sabíamos, que existían ciertas manifestaciones de voluntad vertidas en vida por aludidos, por uno, un aludido sería, no por todos, respecto al eventual retorno, que no existían constancia de que los familiares hubieran hecho esta petición, y ahí terminaba la respuesta. Entonces nosotros preguntamos, en base a esta respuesta, preguntamos que si se había tomado contacto con los familiares, que si pensaban adoptar algún tipo de iniciativa al respecto,
que si para que tumbas, mausoleos o un cementerio de Mingo Rubio eran titularidad del Estado, el por qué continuaba estando Franco en un mausoleo del Estado. Esa respuesta me la ha dado usted anteriormente, pero creo que le he preguntado más de 7 veces por escrito y nunca me la han contestado. Hoy me la ha contestado, tampoco. No me satisface lo que dice, pero me la ha contestado. Parece una vergüenza la respuesta que me han dado, porque es impensable que un mausoleo de Mussolini estuviera mantenido por el Estado de Italia o que un mausoleo de Hitler estuviera mantenido por titularidad del Estado de Alemania. Esto es España y sabemos lo que es. Pero usted me ha contestado hoy, después de 7 preguntas reiteradas, después de no querer contestarme el Gobierno a preguntas concretas que estaba haciendo. Y eso es intolerable. Ustedes, claro, se enfadan mucho con que el Consejo General del Poder Judicial no se renueva, pero es que ustedes son los primeros que están vulnerando la Constitución al no contestar a preguntas parlamentarias escritas de manera reiterada. No es un error, no es un caso aislado, son cientos y cientos de casos. Y eso es imperdonable. Y eso espero que tomen medidas. Señor Mulet, quiero señor secretario de Estado. Sí. Gracias, senador. Entiendo su malestar, porque entiendo que hay preguntas que tienen una respuesta inadecuada. Y afortunadamente no son miles. Afortunadamente son muy poquitas, pero alguna hay. Y coincido en que la respuesta a la pregunta sobre el barranco de Chiva es inadecuada. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Reitero lo que he dicho antes, no es un problema de tiempo. He sido sensible con la situación que estábamos sufriendo todos. He entendido que habían respuestas que se tenían que dar fuera de plazo y no ha existido ningún problema. El problema es que cuando preguntas 7 veces por lo mismo y te contestan 7 veces de manera reiterada cosas que no son las que has preguntado, eso para mí sí que es una falta de respeto grave. Son 6.500 preguntas. Seguramente si a la primera contestaran con un sí, con un no o con lo que corresponde, estaríamos hablando de 4.000. Es así de fácil. En mi caso sí que son miles de respuestas mal contestadas. Imagino que a eso habrá que sumar también a otros grupos parlamentarios que les pasará. Y vale que es la Secretaría de Estado la que contesta en nombre de todas, pero la respuesta no es igual por todos los ministerios. Yo no he recibido nunca una respuesta incorrecta o indigna por parte de ningún ministro aportado por la parte de Unidas Podemos. Y tengo la misma simpatía por Unidas Podemos que por Partido Socialista. La misma. No tengo ningún tipo de problema político ni partidista. Pero hay un problema serio en ciertos ministerios. Y ante eso sí que quiero una respuesta, una solución. Porque el problema no es que yo tenga el derecho a reclamar o ampliar la pregunta. Es que eso me bloquea a mí como parlamentario y bloquea el propio funcionamiento del Senado y está vulnerando derechos constitucionales. Y ese tema es bastante grave. Entonces yo no sé cómo tenemos que coordinarnos. No me parece correcto tener que llamarle por teléfono todos los días, porque todos los días recibo respuestas que no son correctas. Sé que usted tampoco, su equipo tampoco no tienen la capacidad para estar revisando una por una todas las respuestas que se dan, tanto aquí como en el Congreso, pero ya he puesto el foco claramente donde está, en 3 ministerios concretamente. Imagino que tocará tomar medidas ejemplarizantes para que esto, porque no imagino que no me pase únicamente a mí, pasará a más senadores. Esta era una muestra, pero es que hoy tengo respuestas indignas, respuestas sobre las pensionadas de miembros de la brigada político-social, se las puede pasar después, respuestas indignas sobre el arsenal militar de Ferrol, respuestas indignas sobre el número de maquinistas incorporados en el País Valencià en Renfe. Y es que eso es mi día a día y así no se puede continuar. Porque, claro, en teoría tenemos que dar apoyo al Gobierno, tenemos que votarle a favor de los presupuestos, tenemos que tener un tono cordial con este Gobierno cuando el Gobierno o parte de este Gobierno no es cordial, ni es acorde, ni respeta a este grupo parlamentario. Y eso, pues, espero que tomen las medidas. También luego me explica de qué medida podemos coordinar para que esto no vuelva a suceder, porque hoy no estaría aquí. Si se hubiera contestado bien, en forma, con un sí y con un no, hoy no estaría aquí. Se hubiera terminado antes esta comisión, estarían todos ustedes ya comiendo seguramente y estamos perdiendo el tiempo con esta actitud irresponsable por parte de ciertos miembros del Gobierno.